Bueno, pues estamos hablando hoy con mujeres, porque este día, el 25 de noviembre, es ese día contra la violencia hacia las mujeres, ese día internacional que hoy se celebra, pues, y que estamos recogiendo testimonios aquí en Más de Uno Oviedo. Acabamos de hablar, pues, con la presidenta de Mujeres Jóvenes de Asturias, y ahora vamos a abordar, pues, este tema, esta problemática, esta lacra, más bien, pues, del lado de la justicia, porque está con nosotros hoy aquí la abogada, que también es abogada del turno de violencia de género, Teresa Domínguez. Muy buenas tardes. Hola, buenos días, Patricia. ¿Qué tal estás, Teresa? Bueno, 25N, supongo que tú tienes a la espalda muchísimos temas relacionados con esta lacra. ¿Cómo estamos evolucionando, si es que se está evolucionando algo en materia de justicia sobre este tema? Pues yo creo que el 25N siempre es bueno hablar de las mujeres y el mundo judicial está para proteger a estas mujeres. Lógicamente, judicialmente vamos avanzando, vemos estas leyes que han salido recientemente. Yo, concretamente, pues hace una semana aplicaba por primera vez esa ley orgánica 8/21 de 4 de junio de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, porque sí es cierto que nuestros hijos, los hijos de las mujeres que sufren esta lacra, también son víctimas de la violencia de género. Y una novedad muy importante, y creo que es además, insisto, de muy novedosa aplicación, es que esas mujeres que son víctimas de esa violencia de género y sus hijos están presentes o están en ese mismo domicilio, pues a esos progenitores se les puede, pedir judicialmente incluso que ese derecho de visitas se les prohíba. Es decir, ya no solamente tiene implicaciones en lo que es la guardia y custodia, sino también a lo que es la suspensión de los derechos de visita. Es una novedad, yo creo que es de las últimas más importantes, y por eso te lo comento, Patricia. Lógicamente, la justicia es reflejo de la sociedad, estamos avanzando de acuerdo a la demanda, de lo que demandamos las mujeres en la erradicación de esta lacra. Aún cuesta, Teresa, que las mujeres se acerquen, pues, a la justicia, que se acerquen a denunciar lo que les está pasando. Cuesta porque yo creo que las mujeres, y aquí no voy como abogada, sino como mujer, tenemos incluso miedo a ese reproche, a ese enjuiciamiento social, que muchas veces nos duele más que lo que es el judicial. En el mundo judicial tenemos la facultad de prueba, por eso siempre es muy importante, pues tener claro cuáles son nuestros derechos, esa importancia de nuestros informes médicos, de testigos, todo lo que pueda después ayudar a demostrar en un sede judicial lo que estamos padeciendo, nuestra propia palabra. Pero tenemos siempre ese miedo a ese reproche social, que cada vez es menor, pero yo creo que somos muy enemigas de nosotras mismas y tenemos que tener claro que tenemos que defendernos, que existe un sistema judicial que no es perfecto, pero que se va perfeccionando, que tenemos centros defensores de la mujer, que tenemos organismos públicos que nos defienden, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que han evolucionado muchísimo, que nos atienden con un mimo, con un tacto que es digno de alabanza, que tenemos juzgados especializados en el tema de violencia y que tenemos que siempre dar el paso y defender y no justificar situaciones que no son justificables. Y permíteme, Patricia, que muchas veces hablamos de supuestos de violencia grave, pero yo muchas veces hablo de estos comportamientos en nuestras jóvenes, en nuestras chicas, nuestras hijas, que justifican cosas que ya constituyen violencia de género, que nos pidan el PIN del teléfono, que nos tengan geolocalizadas nuestra pareja porque quiere saber dónde estamos, porque si no has hecho nada, no tienes nada que ocultar, el que tenga acceso a nuestras claves bancarias, etcétera. Es un tipo de conductas que no se tienen que permitir. Nadie tiene que localizarnos, nadie tiene que tener el PIN de nuestro teléfono, violar nuestra intimidad, y son comportamientos que no tienen por qué permitirse. Y insisto, en los jóvenes hay comportamientos que son muy permisivos y creo que no podemos dar en el tema de violencia ningún paso atrás, sino que tenemos que siempre avanzar hacia adelante y buscar esa equiparación de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Apunte importante hacia los jóvenes, hacia nuestras jóvenes, pues porque, como bien está diciendo Teresa, ahora mismo entienden una forma de amor, entre comillas, que no es amor, es más bien control. Es decir, que te pidan, pues, tus claves, o que incluso cuestionen
tu forma de vestir, que te sigan, que te geolocalicen, esa especie de ciberviolencia machista que está ahora tan al alcance de los jóvenes porque las tecnologías pues es prácticamente la herramienta básica de su día a día. ¿Ha aumentado mucho entre los jóvenes casos de violencia? ¿Lo has notado? Y quizás a lo mejor durante este tiempo de pandemia que hemos pasado, en el que se ha acrecentado también más el uso de los móviles, de todos los aparatos tecnológicos. Sí, no cabe duda que lo que es la violencia a través de las redes sociales, el Twitter, Snap, Facebook, Instagram, WhatsApp, se ha convertido en una puente entre lo que es la víctima y el maltratador. Entonces, por eso hago hincapié en que es necesario saber qué es violencia de género también, y son estas nuevas formas, por lo que te decía antes, que te exijan la contraseña de tu teléfono, que te obliguen a mostrar un chat con una persona, que tienes un geolocalizador, un localizador presente y sabe dónde está, que exige que contestes de inmediato a tus conversaciones, obligarte a enviar imágenes íntimas, que te controlen tus fotos, lo que publicas en las redes, lo que haces con ellas. En definitiva, Patricia, todo lo que significa espiar, controlar, obligar, es violencia. Todo lo que es el fenómeno ahora del sexting o sextortioning, lo que son las imágenes de contenido sexual y que amenaza con difundirlo sin el consentimiento de las víctimas en las redes, pues está ahí. Pero bueno, existe una parte, lo que es la protección penal, ahí tenemos lo que es el descubrimiento y revelación de secretos, que es el artículo 197 del Código Penal, pero o el delito de acoso o stalking del 172 ter, pero insisto, todo esto pasa porque nosotras sepamos lo que se puede consentir y lo que no. Y tan importante como la respuesta judicial con las modificaciones legislativas, con que exista centros de asesores de mujeres, con que se esté a tiempo centros de acogida, hagamos todo lo que es la coordinación entre las administraciones públicas, es necesaria una labor de educación, asignaturas como con la coeducación, la enseñanza en igualdad de derechos y de actitudes entre hombres y mujeres es fundamental. Por eso es lo que digo, Patricia, que es necesario decir a nuestros jóvenes lo que es normal y lo que no es normal, y eso no se puede esconder bajo es que me quiere, es que si no tiene celos no me quiere, no, precisamente eso es que no te quiere. Y el tema de la violencia es necesario hablar lo que es sensibilización, importantísima, lo que es la prevención y luego la protección eficaz hacia la víctima. Pero antes de llegar a esa protección eficaz, una vez que se ha producido la violencia, la labor de sensibilización y de prevención es importantísima. Y eso pasa necesariamente por concienciar a nuestras chicas, a nuestras mujeres, lo que está permitido y lo que no está permitido, lógicamente. Concienciación, sí, y educación, el pilar, la base por donde empieza todo. Teresa, ya como letrada, ¿hay algún perfil de mujer asturiana que sufra este tipo de violencia, esta violencia machista, o es generalizado? Todos pensamos en la violencia típica, la violencia física, pero es que hay muchos tipos de violencia. Hay una violencia psíquica que es muy difícil de probar. Hay una violencia física, que es la más fácil, lógicamente si tienes unos partes de lesiones, unos golpes, se puede ver. Es una violencia sexual. Y existe también otros tipos de violencia, como la violencia económica, es asfixiar económicamente a la víctima para tenerlos bajo nuestro control. Entonces, esas diferentes formas de violencia se dan en todas las capas sociales. Posiblemente porque tú misma has dicho, Patricia, que es una cuestión de educación. Y todos recordamos esa diferencia de género, de masculino y femenino, que posiblemente tú y yo por años nos enseñaron en el colegio. El hombre estaba para cuidar a la familia, para proteger, nosotros estábamos para trabajar en casa, ser más sensibles. Hay unos estereotipos que es muy difícil erradicar en la sociedad. Y lo mismo se ven en mujeres un perfil económico o cultural, incluso más bajo que en perfiles más superiores, sobre todo lo que es la violencia psicológica. No podemos decir que se da más en unos espectros que en otros. Desgraciadamente está presente en toda nuestra capa social. Bueno, pues ya lo saben, ni un paso atrás, mujeres y jóvenes de nuestra tierra, hablando aquí para Asturias, para Oviedo en concreto, pero también de todas las partes, que
Que sepan que a veces hay formas de amar que no son amar, que eso es que no es que te quieran, es que, como digo, te están controlando y eso también es violencia. Atención, sensibilización y educación. Teresa Domínguez, abogada, turno de violencia de género y especialista en esta materia. Muchísimas gracias por habernoslo contado hoy aquí en Más de Uno Oviedo. Muchas gracias a vosotros. Y si me permites, Patricia, un último apunte. Quisiera hacer una especial hincapié a la que es la mujer rural. Asturias, me hablabas antes de en qué faceta o en qué espectro podría estar más presente el tema de violencia. En el mundo rural, Asturias hay mucho mundo rural, y en el mundo rural es más difícil, si nos cuesta trabajo el denunciar, en las ciudades donde existe una multitud de mayores servicios públicos, existe una mayor información. En el mundo rural existe una mayor dependencia económica y trabajo hacia los hombres, y es mucho más difícil llegar a esta mujer rural. Pues déjame aprovechar esta ocasión para decir también a la mujer rural que estamos con ellas, que es posible hacerlo, y que poco a poco todo esto va acabando y se va minorando. Recordar esos procesos de grupos de seguridad que están en todos sitios. Recordar también los servicios sociales de los ayuntamientos y los centros defensores de la mujer que les van a ayudar. Pues ese recuerdo para la mujer rural también, porque no está sola, porque tiene las mismas herramientas e instrumentos que el resto, y ese recuerdo para ellas, para que sepan que también pueden salir de esto con ayuda de todos. Muchísimas gracias, Teresa Domínguez. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.